Claro, es que ese tema es un tema que todos los que estamos metidos en el tema de las ideas políticas y del desarrollo de la ciencia política en Colombia tenemos que conocer a fondo. Es un asunto crucial. Por ejemplo, hay un artículo que es más bien una entrevista de Marta Harnecker, no sé si ustedes la recuerdan. Ella es un personaje curiosísimo de la vida política latinoamericana, porque ella es chilena. Se vinculó muy estrechamente al gobierno de Allende, huyó cuando los Estados Unidos y la extrema derecha atacaron la moneda y hubo lo que hubo, y se fue a Cuba. Ella se casó con el que dirigía la política cubana respecto a Colombia. Por lo tanto, se vinculó muy estrechamente a las FARC y al ELN, dado que en aquella época Barbarroja, que fue su marido, dirigió la política respecto a esas dos organizaciones desde Cuba. Y entonces Marta Harnecker hace lo que para mí puede ser el mejor trabajo relacionado con la política de combinación de formas de lucha, y es que habla con Gilberto Vieira, y ahí quedó un documentico, poco circuló, es un documentico que es casi que artesanal en su edición, pero que vale la pena que los expertos y los interesados consulten, porque allí Gilberto Vieira narra toda la fundación de las FARC y su vinculación, y la de todo el Comité Central con las FARC. En el libro de Álvaro Delgado ahí está anécdota. Él como miembro del Comité Central fue varias veces a los campamentos de las FARC y le hacían parada militar por ser miembro del Comité Central. Y de hecho él dice que en el Comité Central del Partido Comunista en la década del 70 había 10 miembros de las FARC integrándolo. Por otra parte, miremos esto. Jacobo Arenas fue enviado por el Comité Central como una especie de comisario político, y el Bateman, el fundador del M-19, igual, enviado como segundo o como dijéramos ayudante de campo del Jacobo Arenas. Y yo tengo un conocimiento además directo, yo fui íntimo amigo en el seminario de Carlos Pizarro León Gómez, mantengo una relación muy estrecha con la familia Pizarro León Gómez, y hablaba con él porque éramos niños. Él en sexto bachillerato, yo en sexto bachillerato, luego entramos él a la Javeriana y yo a la Bolivariana. Le perdí el rumbo y luego me enteré que él había decidido, más o menos a los 18, 19 años, vincularse a las FARC. Después, cuando se desmovilizó, algo hablamos, tuvimos tiempo de conversar y saber esa experiencia. El Partido Comunista, la Juventud Comunista, que ha sido la mejor cantera, o peor cantera, como se quiera, de militantes de las FARC y de combatientes de las FARC, lo envió a él a luchar allá. A ver, para los oyentes que a lo mejor están un poquito perdidos en esta conversación, lo que sucede está hoy escrito en la página editorial del diario El Tiempo. José Obdulio Gaviria arma un hipotético guión de una película y habla de Delgado. ¿Por qué Delgado? Al que él dice, hasta Iván Cepeda le cree. Él y Cepeda padre, asesinado, militaron más de 40 años en el Partido Comunista. Le bastará transcribir unas cuantas escenas del libro que ya escribió y queda listo su aporte a ese guión, a esa película. Insinuó, 1, de cómo el Partido Comunista de Cepeda fue el real fundador y director colectivo de las FARC. 2, sobre la degradación de esa guerrilla que comenzó a asesinar dirigentes, campesinos, sindicalistas y los disidentes del Partido Comunista. 3, de cómo Gilberto Vieira, secretario del partido, anonadado ante los crímenes del monstruo que había creado, intentó desactivarlo. 4, de cómo Manuel Cepeda se enamoró del monstruo, de las FARC, y logró que el partido lo siguiera amando y apoyando incondicionalmente. 5, de cómo Manuel Cepeda interceptaba cartas de los disidentes del Partido Comunista y de la UP, quienes casualmente después terminaban amenazados de muerte por las gentes de las FARC. Termina. Las FARC no son ingratas. Su cuadrilla más sanguinaria tiene el nombre de Manuel Cepeda. Honra diariamente su memoria. Iván, su hijo, no se inmuta por ello y en cambio se ufana de que nuestra justicia está condenando a mandos del ejército y a líderes políticos como autores mediáticos por ser dirigentes de aparatos de poder destinados a cometer crímenes de lesa humanidad. ¡Qué casualidad!, dice José Obdulio Gaviria. Esa es la conducta de Dudley y Delgado. La conducta les cuestionan a Manuel Cepeda y al Comité Central ser autores mediatos de los horrores cometidos por el aparato criminal de las FARC. Firma
hoy Yamid José Obdulio Gaviria en el periódico El Tiempo. Julio, y me queda una pregunta también después de leer esa columna y es, digamos, ¿qué importancia tiene para el doctor José Obdulio que una columna guerrillera se llame Manuel Cepeda? Como si la familia de este ex senador, del asesinado senador, tuviera la potestad de influir en la guerrilla para que ponga un nombre u otro a una de sus columnas. De hecho, pareciera, y esa es mi pregunta, doctor José Obdulio, quisiera saber si usted revisó entre la documentación que hizo, que tuvo en cuenta para esa columna, revisó los múltiples pronunciamientos que ha tenido la familia de Manuel Cepeda, incluyendo a Iván Cepeda, rechazando que esa columna se llame así y pidiéndole a las FARC que dejen de usar ese nombre dentro de sus filas. No sabía, pero lo celebro muchísimo y los acompaño e incluso hagamos un gran movimiento de todo el mundo por la rectificación política y que cese de las FARC de utilizar el nombre de Manuel Cepeda como el nombre de su epónimo, como el nombre de un líder a quien ellos honran. Entonces, yo creo que eso es un gran avance y me alegra muchísimo. Y por otra parte, en el libro de Dudley queda claro por qué lo hacen ellos, porque como dice el propio Dudley, que es un gran investigador, no tiene ningún sesgo a favor del presidente Uribe, ni de la izquierda, ni de la derecha, aunque tiene mucha más relación con la izquierda colombiana, y en el libro queda claro. Él dice que Cepeda tenía sus responsabilidades, como sus responsabilidades mantener contacto con las FARC y mantener un contacto del Comité Central con las FARC. De manera que aquí estamos hablando de una gran rectificación conjunta de todo el mundo y no solamente de un sector. Señor futuro congresista Iván Cepeda, buenos días. ¿Qué opinión le merece la columna que hoy firma José Obdulio Gaviria en El Tiempo? Gracias por atendernos. Buenos días, y voy por Alemania, de una vez le cuento. Bueno, yo creo que ya con el doctor José Obdulio hemos tenido esta polémica. En otro contexto, en el año 2008, cuando convocamos la manifestación en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, el doctor José Obdulio salió a escribir y a decir que nosotros estábamos haciéndole un favor a las FARC y que la manifestación realmente la convocaban las FARC. Vinieron hechos de violencia, mataron a 6 personas como consecuencia de declaraciones de esa naturaleza. Y se produjo una carta de 63 congresistas de Estados Unidos llamando al gobierno a que dejara de hacer ese tipo de declaraciones y rechazando esas conductas. Y al doctor José Obdulio Gaviria le tocó escribir una extensa carta rectificándose. Ahora es con la sentencia de la Corte Interamericana, su argumentación. Y yo pienso que aquí la Corte fue muy clara en la sentencia. La Corte desechó ese tipo de argumentos como los que está hoy trayendo a colación el doctor José Obdulio, porque consideró que no hay ninguna clase de prueba, ni desde el punto de vista judicial ni de investigación, que demuestre esas afirmaciones que hizo el Estado ante la Corte. Es decir, el mismo tipo de argumentación del doctor Gaviria fue llevado ante la Corte Interamericana. La Corte desechó esos argumentos y señaló, por el contrario, que había sido violado el derecho a la vida del senador Cepeda y también su derecho a la honra y al buen nombre. E igual otro tanto hizo con relación a la familia Cepeda. Así que yo lo que veo es en esa columna una práctica viciosa del gobierno del presidente Uribe, que es la de incitar frecuentemente a la violencia y en la de justificar crímenes de lesa humanidad. Yo creo que la parte final de la columna del doctor Gaviria es una justificación del crimen de mi padre, cuando señala prácticamente, palabras más, palabras menos, que él, en calidad de autor mediato de crímenes de las FARC, pues obviamente tenía que terminar corriendo la suerte que corrió. Así que ese tipo de justificaciones son las que llevan a los crímenes y son las que permiten que en Colombia se cometan tantos horrores como los que se han cometido durante estos años
y que no solamente ha cometido el Estado, por supuesto, que también han cometido las guerrillas, pero que en el caso particular del Estado cuentan con un discurso y con unas declaraciones y columnas de opinión que abren el espacio para que quienes tienen las armas actúen.